Eterno, te doy gracias porque me das la oportunidad a mí y a todos los teams de poder estar aquí reunidos en Shabbat para aprender sobre tu palabra, sobre la verdad. Gracias por esta oportunidad, porque siempre estás con nosotros. Podemos aprender más de ti, podemos corregir nuestros errores. Gracias de verdad por todo. Te pido por Melanie, por su salud. Gracias porque nos das la oportunidad de ser mejores cada día. Amén. Amén. Muchas gracias, José. Pues entonces ya estamos listos. Y pues, estimadísimo amigo Fer, pasamos contigo, hermano. Muchas gracias, Peter. Tuve aquí un conflicto con el programita donde tengo las notas, ya lo tuve que reiniciar y ahorita ya nada Tam- más les ah, comparto. sí. También si gustan nos los pueden mandar como texto, amigo, no hay tema, ¿eh? Como tú veas. Es que no sé si quepa porque son como tres rollos. Ok, entiendo. No, no es cierto. Pues es un texto. Sí, no está tan largo, pero que aquí ya respondió. Entonces, nada más. Ahí va. Estamos. Y. Oye, pregunta ahí, ¿qué pasó con Melanie? ¿Alguna novedad? Antes de pasar a la clase, ¿alguna novedad, Cami, de Melanie? ¿Todo salió Em, bien? sí, bueno, sus papás al final decidieron que no van a hacerle el tratamiento de, ¿sí? Van a hacer unos días. Parece que el lunes empieza con quimioterapia y Ok. quieren hacer un tratamiento que Carlita, la mamá de Camila Torelli, les consiguió un doctor. Están en busca del presupuesto, que sale un poquito caro. Entonces van a buscar formas de poderlo comprar, pero ellos el lunes empiezan con quimio y Ok. a la par la querían alternar con el tratamiento del otro oncólogo, que creo que es, pero no sé qué sea, pero sí, ya ahorita el lunes empieza ella la interna, creo, para, para hacerle sus quimio y a la par Si con el quieren, otro. si quieren, perdón Artur que te Sí, interrumpa, si dígame. quieren les paso a mi mamá para que les dé un poquito de contexto de lo que es el tratamiento. Sí, como ustedes gusten. Sí, gracias, Artur, por compartir con nosotros. Ahí estaremos orando. Si gustas, Cami, ahorita por el momento está bien. A lo mejor nos podemos dar un tiempito al final de la clase. Sobre todo para darle el tiempo a Fer. Ok, Va, genial, Sí, gracias. muchas gracias. Sí, seguro la tendremos en oración, como ha estado hasta ahora, y pues que Dios esté ahí en control bueno, Él está en control, pero que le haga saber a la familia que Él está en control. Y bueno, justo la pieza de hoy nos va a confirmar esto, que Dios está en control. Así que bueno, yo espero que sea, para los que están involucrados, yo espero que sí sea de bendición y de ayuda este estudio que vamos a ver hoy. Estoy a punto de enviar aquí el documento para ya poder compartir pantalla y después empezar la clase. Súper, gracias, Fer. Va. Bueno, a ver si sí se pasa todo el texto, aunque ya se volvió a trabar esto. Y si no,
No, es que sí ya no me deja ni copiar el texto. Vamos a ver qué podemos hacer. Mm. A ver si puedo, aunque sea, porque no me deja moverle ya a la otra. Voy a ver si puedo mandar, aunque sea la presentación. Gracias. A ver, entonces, si alguien se acuerda, ¿cuál es la pieza del rompecabezas que sigue? Primero de Samuel. Primera de Samuel. Muy bien, primera de Samuel. Eso, ahí a ver, confírmenme si ya se ve mi pantalla y si sí, pues vamos adelante. Ya se ve, amigo, y se ve bien. Súper. Bueno, pues bienvenidos otra vez al Instituto Virtual descubrebiblia.org. Estamos en el grupo de Teens. Estamos muy emocionados porque estamos pasando la serie de las 66 piezas y estamos descifrando cómo cada uno de los libros concuerda entre sí y con el resto de los libros y cómo todos suman para una imagen general o una imagen mayor de un plan divino. Entonces, estamos en la pieza 9 de 66, es la pieza de Primera de Samuel. Y ¿alguien sabe qué sucede en este libro de Primera de Samuel? ¿Alguien tiene algún tipo de contexto de... Pasa lo de Saúl, lo de la historia de Samuel de chiquito, lo de David, lo de Salomón. Ok, de Salomón todavía no, de Salomón no sucede, pero lo demás que dijiste sí. Yo creo que la historia más famosa de este libro que vamos a ver hoy es la historia de David y Goliat. Seguro que todos la han escuchado. Y aunque hay otras historias que también son famosas de este libro, creo que esa es la número uno. Pero bueno, a manera de introducción y como en toda la serie hemos estado viendo este texto, para que no olviden, que dice Primera de Pedro 1, 24 al 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y es por eso que le damos importancia a el estudio de la palabra de Dios, porque nosotros estamos aquí sin duda y pasaremos de este mundo, incluso si hacemos algo de valor, algo como dice aquí, la gloria del hombre, o sea, si hacemos algo glorioso, pues eso va a pasar, pero la palabra del Señor permanece. Entonces, es de sabios estudiar sabiduría y adquirir sabiduría, así que por eso estamos pues estudiando, intentando conocer más a Dios. Y a manera de introducción al libro, vamos a ver este texto de 1 Samuel, capítulo 15 al 22 y al 23. Y esto, en general, el libro de Samuel es el primer libro de Samuel, y bueno, los dos son súper emocionantes, son súper entretenidos, y si no lo creen, ahí están las series, la serie del Rey David, de estas series series bíblicas, que pues sin duda la historia de estos libros da para una novela, da para toda esta serie, y quien la haya visto no me dejará mentir que es súper interesante y que te tiene ahí al borde de la silla durante todo el tiempo. Pero bueno, si no es suficiente el contenido del libro como para que ustedes presten atención y no se distraigan, pues aquí vamos a leer este texto introductorio
también como una advertencia, y no es porque yo lo diga, ¿eh? Aquí lo va a decir Dios, ¿eh? Así que con cuidado, mucha atención. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí estamos viendo que Samuel, se lo está diciendo a Saúl, y más adelante vamos a ver en dónde se lo dice o por qué se lo dice, pero le está diciendo que para Dios es más importante obedecer y prestar atención. Entonces, por eso les digo que es como una advertencia de prestar atención. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, la necedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de el Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí nos está dando Dios la importancia, y también vamos a ver en una historia más adelante la importancia de poner atención y la importancia de escuchar. Así que este es el texto introductorio. ¿Y quién es el autor del libro? Según la tradición judía de Samuel, según la tradición judía de Samuel, y la fecha aproximadamente en 930 antes de Cristo. Dice Selina que la serie la pasan en Guatemala todos los días, en un canal local. Y antes la de Moisés. Ah, qué padre, eso está muy bien. Y si no, ahí la pueden ver en internet, seriesbiblicas.net, y ahí está la historia de David. Pero bueno, hoy vamos a ver la parte teórica de esa historia, todo lo que hay detrás del guión y lo que está pegado, porque luego hay escenas que no están tan apegadas con la Biblia, pero hoy vamos a respaldar todo lo que sí está apegado a la Biblia. Y la estructura general del libro es esta, capítulos, son 2 secciones, simples 2 secciones. Capítulos 1 al 12, el ministerio de Samuel. A grandes rasgos, esto es lo que se trata de los capítulos 1 al 12, y de los capítulos 13 al 31, el reinado de Saúl. Y si alguien me puede decir, y también yo supongo que esto estará al rato en las preguntas, pero ¿por qué una oreja cuando hablamos del ministerio de Samuel? ¿Alguien tiene una idea de por qué una oreja simboliza el ministerio de Samuel? ¿Por el escuchar? Por escuchar, ok. ¿Pero qué tiene que ver con Samuel, el escuchar? A ver, Gina levantó su mano. No sé si se relacione cuando el Eterno llamó a Samuel, lo llamó como 3 veces y en las 2 primeras Samuel pensó que era Eli quien lo estaba llamando, entonces el sacerdote le dijo que no era él, que en la próxima ocasión que lo llamara dijera, heme aquí, aquí estoy, Señor, que era Dios que lo estaba llamando, y ahí fue ya cuando ya Samuel respondió al Eterno. Ok, muy bien. Tiene que ver con que Dios llamó a Samuel y Samuel escuchó la voz de Dios, ¿no? Eso muy bien. ¿Alguien más que... en realidad son 3 razones por las que... Sí, podrían ser 3 razones. Esa es una. Otra, ¿alguien sabe por qué otra razón seleccionamos una oreja para representar a Samuel? Porque Muy bien. quizás cuando él estaba en su ministerio y así, el pueblo sí escuchaba lo que decía, o sea, sí acataba, por así decirlo, lo que Dios decía a través de Samuel. Ya hasta el final como que se rebelaron, pero yo digo que al principio, sus primeros años, el pueblo sí escuchaba y sí acataba lo que decía Samuel. Sí, muy bien, muy buena respuesta. De hecho, cuando Samuel sube al liderazgo, ahorita vamos a conocer cronológicamente su vida, pero cuando sube al liderazgo, venimos desde una época de oscuridad que vimos en el libro de Jueces, después un destello de luz que vimos en el libro de Ruth, pero todo esto aconteció en el panorama de los jueces, y vimos que el pueblo se había ido tras los
ídolos y entonces tenían muchos ídolos y hay una historia en este libro en donde Samuel es elegido como profeta y Samuel le dice al pueblo que se deshaga de los ídolos, que saque sus estatuas de Acera y de Baal, y entonces el pueblo escucha y atiende, escucha y hace, y entonces Dios los bendice. Muy bien, también de ahí podemos relacionar a Samuel con la oreja. Y por último, detalle importante que a lo mejor para que no se les olvide es que el nombre de Samuel significa Dios escucha. Shmuel, Shma, el Dios escucha o Dios escuchó. ¿Por qué le pusieron ese nombre a Samuel? Pues ahorita vamos a ver en la historia, pero su nombre significa Dios oye. Y bueno, los siguientes capítulos 13 al 31, pues es el reinado de Saúl, todo lo que tiene que ver desde que es elegido, cómo sucede su elección, qué es lo que pasa. Al principio Saúl obedece y de hecho Dios escoge a Saúl, pero luego Saúl rechaza a Dios y entonces Dios rechaza a Saúl. Y bueno, vamos a conocer todos estos detalles. Mientras estos dos son como los personajes principales de esta sección del libro de Samuel. Hay un tercer personaje que aparece en escena un poquito más adelante y que los primeros capítulos del reinado de Saúl tratan del ascenso que va teniendo el rey Saúl y de cómo él va creciendo y va conquistando y va obedeciendo y de pronto empieza él a decaer mientras que otro personaje empieza a ascender. Y entonces trata este libro de pues toda esta historia. Originalmente el primero y segundo de Samuel estaban unidos como un solo rollo, pero se dividieron por cuestión de longitud. Era muy largo, era muy pesado transportar. Sí, cuando se tenía que leer el rollo, pues era muy pesado porque traía mucho contenido, entonces se dividió por comodidad en 2 rollos. Y también dato curioso que en la Septuaginta, el primero y segundo de Samuel, primera y segunda de Crónicas, son 4 libros que se llaman Reinado. Entonces es el primer libro de Reinado, el segundo libro de Reinado, el tercer libro de Reinado y el cuarto libro de Reinado. Solo para que conozcan un poco de historia de estos libros. Y tenemos un pequeño repaso para saber. Perdón, por ahí alguien, Camila. Cami Torelli, Perdón, es que se me fue la señal. Entonces pensé que te había sido Fer. Ah, ok. Bueno, creo que sí estoy por ahí todavía y que sí me escuchan. Si acaso no, pues me avisan. Vamos entonces a dar un repaso rápido de cuáles son las condiciones del pueblo de Israel hasta ahora, lo que hemos visto anteriormente en las piezas pasadas y lo que llevamos de toda la historia del pueblo de Israel, porque recordemos que la Biblia es la historia del pueblo de Israel. Así que nos quedamos, o sea, bueno, retomamos desde la salida de Egipto. Lo vimos en la pieza número 2, en Éxodo, la salida de Egipto. Luego Dios los lleva a hacer un pacto en el monte Sinaí y ahí les da las instrucciones y les dice que los va a llevar a una tierra prometida, o sea, una tierra que Él les va a señalar, en donde ellos van a habitar y Dios va a reinar sobre ellos. Dios, a través de sus instrucciones, va a reinar sobre ellos y de esa forma, pues va a empezar a sanar la tierra del pecado, de la caída del pecado que había tenido con Adán y todo el trasfondo que vimos en Génesis de la caída del ser humano. Y después entraron a la tierra prometida con Josué y aquí es donde tenían que llevar a cabo la obediencia de Dios, ¿no? Dios cumple su parte de la promesa, los libera de la esclavitud, los independiza como nación y les da las leyes con las cuales ellos se iban a regir. Pero, ¿qué sucede? Después viene Jueces
y vemos que Israel falla al pacto, que Israel no obedece, y entonces es como el punto en donde estamos ahorita, después de toda esta historia, estamos en un punto de desobediencia. Y vimos en el libro de Jueces el caos que se generó porque Israel decidió apartarse de Dios y alejarse. Entonces, estamos en un periodo de caos. Vimos una gota de agua en la sequía a través del libro de Ruth. Y ahora vamos a empezar el libro de Samuel con una historia también que nos va a dar un poco de esperanza. Así que el libro de Samuel, bueno, ahorita les voy a poner de la sección 1 como la secuencia de los hechos, pero quisiera solamente empezar con este texto de la sección 1 que nos va a dar como una introducción. Este es un extracto del capítulo 2, versículos 9 y 10, solo que en sus Biblias no lo van a encontrar así. Yo lo saqué del Nets y me gustaría recalcarlo antes de empezar con todo el contenido, solo para que estén enterados de esta parte que es súper importante. Dice, concediéndole su oración al que ora ha bendecido incluso los años del justo, porque no por la fuerza es poderoso el hombre, no por su fuerza, no por su capacidad es poderoso el hombre. El Señor debilitará a su adversario, el Señor es santo. Que el astuto no se jacte de su astucia, o sea, el inteligente no se jacte de que es inteligente, porque al final de cuentas es una capacidad que Dios da. Y que el poderoso no se jacte de su poder, y que el rico no se jacte de su riqueza, pero el que se jacte en esto, y esto es lo que se me hace súper importante que consideremos. Dice que se jacte en esto, en entender y conocer al Señor y en ejecutar justicia y rectitud en medio de la tierra. O sea que si algo debes de buscar en tu vida, si algo debes querer lograr en tu vida, ya nos está revelando aquí Ana, la mamá de Samuel, que la inteligencia y el poder y la riqueza no son razones por las cuales deberías de jactarte. Entonces, si tú analizas tu vida y te encuentras jactándote de alguna de estas cosas, o más que presumir estas cualidades, si te encuentras depositando tu confianza y tu seguridad en alguna de estas tres cosas, pues piénsalo bien. Lo que te está diciendo aquí es, si hay algo en lo que puedes depositar tu confianza, si hay algo de lo que puedes agradecer o algo que puedes valorar realmente, es en entender y conocer al Señor, qué tan cerca estás, qué tanto lo buscas y qué tanto se revela Él a tu vida, y en ejecutar justicia y rectitud en medio de la tierra, o sea, sin importar lo que suceda alrededor, qué tanta justicia buscas y rectitud, y no que exijas tu justicia de los demás, sino qué tanta justicia tú le ofreces al mundo y qué tanta rectitud. ¿Y de dónde vas a sacar esa justicia y rectitud? Pues de la obediencia, de entender y conocer al Señor, y entonces a través de la obediencia, que es lo que vamos a ver en este libro, que es como de los temas principales, la obediencia y la desobediencia. A través de la obediencia tú puedes ejecutar justicia y rectitud en medio de la tierra. Entonces, esta es como la introducción de la sección 1. Y ahora sí, vámonos con pues el desglose de los capítulos y la narrativa del texto. Aquí nada más para que recuerden, la sección 1 está en 1 Samuel del 1 al 12. Capítulos 1 y 2 hablan de un hombre que se llama Elcana, que tiene dos mujeres. Una de ellas, que no recuerdo ahorita su nombre, una de ellas tiene hijos y pues
solo dice eso, ¿no? Que tiene hijos y que está bien, pero la otra se llama Ana y no tiene hijos y dice que el Cana de sus dos mujeres prefiere a Ana, como que tiene más compasión por ella, como ya hemos visto en otras historias, en la historia de Jacob, por ejemplo, que tenía varias esposas, pero tenía una favorita, pues el Cana tiene a su esposa favorita que es Ana, sin embargo ella no le puede dar hijos y ella está súper angustiada porque no tiene la forma de pues, darle descendencia a su esposo. Dice ahí que Dios cerró su matriz para que no pudiera dar hijos. Entonces, hay un acontecimiento en donde dice que el Cana va de tiempo en tiempo a ofrecer sacrificio a Silo, a donde estaba el tabernáculo, ahí donde estaba en ese tiempo el sacerdote Elí, y pues él ofrecía su sacrificio y en una de esas Ana va con él y se mete ahí a la presencia de Dios, dice, y que empieza a llorar y está ahí sacando su corazón y que incluso Elí piensa que está borracha y que pues le dice que se debe de ir de ahí y entonces Ana le dice que no, que está muy angustiada porque no tiene hijos. Y Elí le dice que se vaya y que Dios la va a escuchar, Dios le va a cumplir su petición. Y entonces, un tiempo después, Ana sale embarazada y Ana promete que su hijo, que le va a dedicar su hijo. Entonces, aquí de inicio podemos ver Penina. Gracias, Cristal. Penina es el nombre de la otra. Ana y Penina. Y bueno, de inicio podemos ver una clave para pedirle a Dios algo, ¿no? Ana nos da un ejemplo de cómo pedirle a Dios las cosas. Ana pudiera haber pedido tener un hijo por satisfacción propia o por su desarrollo personal o para que no la vieran con humillación, como por motivos egoístas. Pudo haber pedido a Dios que le diera un hijo, pero Ana le pidió a Dios su hijo y se lo ofreció. O sea, dijo, si me das un hijo, te lo voy a traer para que te sirva. Entonces, tip para pedirle a Dios es pedir no por interés propio, sino pedir porque su nombre sea exaltado, o sea, porque su propósito sea llevado a cabo. Entonces, cuando tú le pidas a Dios algo, asegúrate de que no le estás pidiendo solo porque te gustaría o porque tú estarías bien o porque crees que serías una mejor persona, sino pídele confiando en que eso va a ayudar a expandir su reino o que va a ayudar a que él sea exaltado. Y bueno, entonces nace Samuel y ya una vez que es destetado, lo llevan a servir ahí con el sacerdote Elí y de ahí pues Samuel crece y vemos en el capítulo 3, siguiente sección, el llamamiento de Samuel. Samuel todavía era joven y Dios le llama, la historia que nos contó ahorita Gina, de que Dios le habla y Elí se da cuenta de que es Dios quien le está llamando y entonces le hace su primer comunicado Dios a Samuel y le dice, Elí se estaba portando mal, bueno, más bien sus hijos se estaban portando mal y entonces a Samuel Dios le revela qué le va a pasar a los hijos de Elí y entonces es como su primera comunicación con Dios y a partir de ahí ya se empieza a reconocer a Samuel como profeta, como aquel que se comunica con Dios y su fama empieza a crecer. Y eso es lo que se va narrando en el capítulo 3. En el capítulo 4 viene una historia muy interesante del 4 al 7, donde está Israel contra los filisteos. ¿Y qué sucede? Israel tenía el arca del pacto, entonces casi que el arca era un amuleto para ellos. Cuando ellos llevaban el arca a la guerra, el arca
pues representaba la presencia de Dios, así que ellos vencían, pero ellos empezaron a voltear sus ojos al arca. En lugar de voltear sus ojos a Dios y de agradecer a Dios, empezaron a usar el arca como un amuleto. Entonces Dios pues los entrega en manos de los filisteos vencen una batalla, se llevan el arca del pacto y Dios de esta manera les demuestra que en realidad Él no necesita nada ni a nadie, no necesita un ejército, no necesita nada para vencer a los filisteos y la pura arca empieza a vencer porque sucede esta historia de donde meten el arca en el templo de Dagón y amanece postrado ante el arca y entonces lo vuelven a parar y amanece mutilada la estatua de Dagón y entonces los filisteos empiezan a pasar entre ciudades el arca porque pues en la ciudad donde estaba el arca empezaban a caer males, empezaban a caer plagas de ratones, de tumores y demás, y entonces se juntan los príncipes de los filisteos y dicen, no, pues hay que regresar el arca a Israel porque aquí nada más nos está afectando. Y la regresan, y incluso cuando regresa a la tierra de Israel, la empiezan a venerar otra vez y empieza, ya en territorio israelita, empieza a causarles mal y entonces ya la vuelven a mandar a asilo y regresa a su lugar original en el tabernáculo. Pero pues la idea o la lección detrás de esta historia de los capítulos 4 al 7 es que Dios no necesita a nadie para vencer a los ejércitos extranjeros y que si Él quisiera, pues pudiera exterminar a todos los de la tierra. Sin embargo, vemos en las historias que siguen que Dios utiliza a las personas también, utiliza al ejército de Israel, utiliza a los guerreros para ir conquistando la tierra, pero pues aquí la enseñanza es esta, que no fijemos nuestros ojos en las cosas materiales o en las cosas físicas que sin duda Dios usa, pero que no necesariamente tenemos que adorar a esas cosas o no necesariamente tenemos que darles un valor pues igual que el valor de Dios, sino que Dios es el que da la victoria. Y siguiendo en el capítulo 7, unos versículos más adelante del inicio, Samuel es oficialmente nombrado juez de Israel, empieza ya a juzgar a Israel y después de esto Israel pide rey, o sea, Samuel ya estaba fungiendo como juez de Israel, pero Samuel se empieza a envejecer y sus hijos no hicieron lo mismo que él, o sea, no fueron obedientes, no buscaban a Dios. Y entonces Israel, el pueblo de Israel, se une y le dice a Samuel, oye, tú ya estás viejito y ¿qué va a pasar cuando te vayas? Tus hijos no agarran la onda, entonces pues déjanos un rey, ¿no? Queremos que Dios nos mande un rey. Y pues Samuel se entristece porque pues están rechazando su linaje o están rechazando el reinado de Dios, la autoridad máxima de Dios, y Dios le dice, pues no te entristezcas porque realmente a quien están rechazando es a mí y no a ti. Así que en el capítulo 9 y 10 se narra la elección de Saúl y pues en realidad sí fue que Israel eligió a Saúl porque dice que no había otro hombre mejor que él, que no había otro hombre más hermoso y que él era el más alto de todos, o sea, que era un hombre así súper llamativo, que todos le llegaban, o sea, los más altos le llegaban a los hombros y él los sobrepasaba a todos. Sin duda, perdón, sin embargo, la historia de cómo Saúl es elegido nos hace saber que Dios fue el que puso a Saúl, o sea, Dios sí eligió a Saúl. Hay una historia ahí muy chistosa de que Saúl tiene su papá que tiene unas burras y que las burras se le pierden, se van, y entonces
el papá de Saúl lo manda a buscar a las burras y junto con con un siervo, y se van a buscar las burras así, ciudad tras ciudad, pero es un camino largo, o sea, es todo un viaje que emprenden y al final pues no las encuentran y el siervo le dice a Saúl, oye, aquí en esta ciudad en donde estamos, aquí está el vidente, y así le decían a Samuel, porque era el que podía leer, ¿no? El futuro y podía comunicarse con Dios. Y tan metida estaba la idolatría en Israel que en lugar de decirle profeta o en lugar de reconocerlo como profeta y saber que era la voz de Dios, le decían el vidente, o sea, como que él podía hacer este tipo de pues hechicerías o lecturas y pues van y justo Dios le había dicho a Samuel que le iba a mostrar quién iba a ser el rey de Israel y se aparece Saúl ahí enfrente de Samuel y le dice que por favor le diga qué pasa con su viaje, que por qué realmente salieron por lo de o sea que lo de los burros y eso, más bien no le mencionó nada de los burros. Samuel luego le dijo, oye, te invito a comer y después de la comida ya te voy a decir, te voy a leer todo tu futuro, te voy a decir qué es lo que va a pasar. Y ya le dice, y por las burras ni te preocupes, ya aparecieron y ya están por allá, pero ahora tu papá está preocupado por ti. Y ya Saúl va y come con él y lo presenta como rey de Israel, o sea, lo presenta como que va a ser el próximo rey, todavía no lo unge ni nada, pero lo presenta como que va a ser el rey. Y Saúl en ese momento mostró humildad y realmente Saúl era un buen hombre, o sea, realmente él no era pretencioso ni nada. Incluso cuando lo iban a ungir, él se va y se esconde porque no quería o sea, como que le daba pena, como que era muy humilde. Y de esta historia de Saúl cuando Samuel le dice a Saúl que va a ser el rey, Saúl le dice, pero que qué valor tiene él, o sea, como humillándose y dijo, no, pero ¿quién soy yo para que me elijan y qué es la casa de mi padre, ¿no? Entonces, aquí vemos que Saúl demuestra humildad e incluso en la siguiente sección vamos a ver cómo esta humildad de Saúl lo lleva a ser muy obediente. Todo lo que le dice lo que le dice Samuel, perdón, todo lo lleva a cabo al pie de la letra. La primera instrucción de cuando se despiden de ahí, de esa comida que tuvieron, y Samuel le da así instrucciones precisas de a quién va a encontrar, qué le va a decir, qué tiene que hacer. Todo eso lo hace y entonces, pues vemos que Saúl era una persona muy obediente. Y ahora sí, aquí puse del 11 al 14, aunque termina en el 12, porque esta sección abarca las dos secciones. De hecho, aquí está, miren, Samuel capítulo 13 al 31 es la segunda sección, pero continuamos con la parte de la obediencia de Saúl. Después de la obediencia de Saúl, ¿qué creen que viene? La desobediencia de Saúl en el capítulo 15. Entonces, Saúl empieza a conquistar, empieza a tener éxito, empieza a ganar todas las batallas y llega a un punto en donde Saúl ya se olvida de la humildad, se olvida de dónde viene, se olvida quién lo puso ahí y empieza él a dejar salir su ego, a dejar salir su yo soy el que manda. Entonces empieza a saltarse a Samuel y de aquí pues sí, empieza a él querer meter de su cosecha para, según servir a Dios, pero no lo hace así. Alguien que se acuerde del curso básico, ¿cuál es la desobediencia de Saúl? ¿Qué es lo que Saúl hace como principio de avalancha? Porque sin duda después de esto hizo muchas barbaridades y incluso se volvió loco. Pero ¿quién se acuerda del curso básico? ¿Qué fue la desobediencia de Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? A ver, Cami Torelli. Pues lo que yo me acuerdo es que pues Samuel le había
dado que tenía que matar al rey de los, ¿cómo se llama? Al rey de los moabitas y Amonitas. y bueno, es de ese pueblo y que no, o sea, que tenía que matar a todos, o sea, sea lo que sea, animales, personas, al rey, que no podía tomar nada del botín. Y pues a Saúl no le importó y dejó corderos y bueyes, según esto, que para el sacrificio y y que por petición del pueblo dejaron vivo al rey, pero eso ocasiona eh, lo que pasa en el libro de Esther, que ya lo veremos más adelante. Y también pues eso ocasiona que Dios le quite el, el reinado, pues, o sea, ocasiona de que pues Dios ya no lo desacha como rey, o sea, de que ya no le quita el reinado y hace que pues haga que David se vuelva rey. Justamente, muchas gracias, Cami. Muy buen resumen del capítulo 15 y definitivamente Dios tenía grandes planes. Ahí dice el libro, de hecho, dice que él tenía grandes planes para Saúl y que incluso él pudo haber sido de quien descendiera el Mesías, porque dice que si hubiera obedecido, cuando llega Samuel y lo regaña de que por qué no hizo lo que tenía que hacer, lo que le había ordenado, le dice que le hubiera afirmado eternamente el reinado si hubiera obedecido, pero no obedeció, así que le dijo que Dios lo había desechado. Y ahí es donde sale el versículo que vimos al principio, de que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios, porque justo ese fue su pretexto. Pues guardé lo mejor de las vacas y demás para ofrecerlo. Pero bueno, realmente eso fue un pretexto, porque dice el texto que todo lo que era hermoso, o sea, todo lo del ganado que estaba enterito, se lo quedaban y todo lo que estaba así como ya medio feito lo mataban. Entonces, realmente no fue que estuvieran seleccionando para ofrecer a Dios, sino estaban seleccionando para quedarse con lo mejor y desechaban ya lo que estaba feito porque pues ni a ellos les llenaba el ojo. Y ahí empezó el descenso del rey Saúl, que sin duda aprendemos que dentro de su periodo de vida en el que tuvo humildad, Dios lo respaldó en todo lo que hacía. Incluso Samuel, cuando le anunció que iba a ser rey, le dijo lo que iba a pasar y luego le dijo, lo que tú quieras hacer, hazlo y Dios te va a respaldar. Entonces, sabemos que Saúl también era un hombre humilde y un hombre que buscaba a Dios, y lo vemos historia tras historia. Hay varias historias en donde Saúl está muy preocupado por hacer la voluntad de Dios, pero bueno, un momento de desobediencia y el dejarse llevar por lo que el pueblo le pidió, y bueno, al final todo se debió a que el ego se le infló tanto que ya no tuvo espacio para Dios y entonces decidió él por sí mismo. Y eso es justo lo que queremos evitar en nuestras vidas, es el que Dios nos prospere tanto o nos prospere entre comillas, eh, y que llegue el punto en donde pensemos que todo lo que tenemos y que todo lo que hacemos y que toda nuestra capacidad viene de nosotros y que olvidemos darle las gracias y el mérito a Dios que nos lo dio todo. Regresando al texto de Ana, nos empezamos a jactar en estas tres características que no son las que, o sea, que no son cosas que nosotros hayamos hecho, sino son cosas que Dios nos ha dado y nos olvidamos de buscar a Dios y de entenderlo y de conocerlo para hacer justicia y rectitud. Entonces, continuando con la historia, viene ahora sí el capítulo 16, en donde se narra la elección de David. David, el menor de los 8 hijos de Isaí, que tenía un corazón humilde y
se dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y bueno, después de la elección de David, en el capítulo 16 también se nos narra cómo David ya se presenta ante el rey Saúl. O sea, ya tienen un encuentro. Saúl, con su locura, dice que Dios puso un espíritu malo sobre él que lo atormentaba, y entonces consiguieron a David para tocar el arpa, y cada vez que David tocaba en la presencia del rey Saúl, el espíritu malo lo dejaba, y entonces dice que Saúl amó a David. Pero después sucede la historia de David, que mata a Goliat, y ahí empieza la gente, o sea, cuando regresan ya del campamento que habían montado, el campamento de guerra que habían montado frente a los filisteos, y vencen a los filisteos gracias a que David mata a Goliat, regresan, o sea, desmontan el campamento, regresan a la ciudad, y entonces ahí empiezan a cantar las mujeres que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y entonces Saúl empieza a sentir celos de David, porque pues como que la gente ya lo está volteando a ver. Saúl ya sabía que Dios le iba a quitar el reinado, y entonces pues Saúl ya estaba mega preocupado porque ya sentía que de cualquier lugar podía venir el nuevo rey. Y bueno, empieza a ver que David empieza a ascender, y entonces empieza a sentir muchos celos de David, y por consiguiente David huye de Saúl. Bueno, en el capítulo 19 que me faltó poner aquí, Saúl procura matar a David. En una ocasión ahí en su carpa intenta matarlo, o sea, ya directamente. Y los capítulos 21 al 30 tratan de la huida de David, y de cómo se separa de Saúl. Y cierra el libro con la muerte de Saúl. Sí, pues al final aquí nos vamos a quedar con la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, vamos a ver qué acontece en el segundo libro de Samuel, que es como la continuación. Pero, pues por ahora hasta ahí nos vamos a quedar. No sé si alguien recuerda cómo es que muere Saúl, pero muere Saúl, mueren sus hijos, y vamos a ver si, bueno, a ver, Celina, ¿tú recuerdas? Que si no estoy mal estaba en guerra y él mismo se mató o algo así y murió en guerra, no sé, algo con su lanza, Sí, algo muy así bien. fue, ¿no? Sí, murió en guerra, murió en batalla, y bueno, ahí terminó su vida pues él sacó a Dios de su vida primero, y luego ya terminó su vida así de manera triste. Y pues murieron sus hijos también ahí en batalla. Y bueno, ya de ahí David tomó el liderazgo, el reinado, pero ya lo dejaremos para el siguiente libro. Por ahora vamos a ver cómo enlaza esta pieza del rompecabezas con el resto de lo que hemos estado viendo. Y pues este texto va a ser clave para enlazar este libro con el resto del panorama. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso fue lo que aprendimos en el libro de hoy. Cuando Saúl se ensoberbeció, pues Dios lo resistió, pero Dios le dio gracia a David por ser humilde. Incluso le mostró gracia a Saúl cuando Saúl se mostró humilde, y sin duda por la humildad de Ana, Samuel aprendió, y también Samuel llegó a ser muy grande en el pueblo de Israel, en el liderazgo de Israel y en la comunicación con Dios. Dios le dio mucha revelación a Samuel, y también él se mantuvo humilde. De hecho, hay una parte en donde Samuel le dice al pueblo: díganme alguna ocasión en donde yo les haya robado, o donde haya tomado algo que no es mío, o donde haya perjudicado a alguno. Y entonces el pueblo le responde que no hay ni una ocasión. O sea que Samuel, perdón, se mantuvo humilde,
y Samuel se mantuvo fiel y obediente a Dios, y por eso Dios pues le dio gracia y lo hizo crecer demasiado. Pues hasta aquí la pieza de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera agregar, y si no, pues pasamos a la actividad. Dentro de lo que estamos aprendiendo, ¿cuáles eran las razones que a Samuel le pusieron el símbolo de orejita? Ok, las 3 razones era, número 1, que la historia esta de que Samuel escuchó a Dios, de que Dios se comunicó audiblemente con él. El número 2 era que el pueblo escuchó a Samuel y que se arrepintió. Y número 3, que el nombre de Samuel significa Dios escucha, y que se le puso así porque Dios escuchó la oración de Ana, su madre, y le permitió tener un hijo, a pesar de que su matriz estaba cerrada. Y bueno, después también detalle ahí que después de Samuel ya Ana pudo tener más hijos. Entonces, Ana entregó su petición a Dios, o sea, se despojó de sus intereses propios para darle su hijo a Dios, y luego Dios le dio más hijos a Ana. Sí, ¿alguna otra pregunta de la clase o comentario? Y ya nada más para concluir, venimos viendo, o sea, esta es la pieza que embona con el resto de las piezas, porque venimos viendo que Dios lo que busca es acercarse a nosotros, Dios lo que busca es siempre manifestarse a nosotros, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido a través de estos libros, desde Génesis, que vimos que Dios creó al hombre, o sea, que Dios quería cercanía con el hombre, y en Génesis vimos que Dios se separó. Y luego en Éxodo, Dios lo vuelve a traer y le entrega los mandamientos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y Dios le da la oportunidad de decidir, porque al final el amor requiere libertad, ¿no? Entonces no puede obligar a Israel a estar ahí. Entonces Dios le promete, lo atrae otra vez así, y Israel en los siguientes libros, después, o sea, cuando ya con Josué sí estuvo ahí, y vemos la prosperidad que obtiene Israel, pero después de Josué, pues Israel decide apartarse otra vez, y vimos que el caos, perdón, que la separación de Dios nos trae caos y destrucción. Luego vemos una historia de Ruth, donde Ruth se apega a Dios, a pesar de no ser parte del pueblo de Israel, se apega al pueblo de Israel, y vemos prosperidad otra vez. Y luego en este libro aprendemos que cuando estamos cerca de Dios todo va bien, aunque definitivamente hay lecciones que aprender y demás, pero al final todo va a salir bien, como dice el texto bíblico, que los que aman a Dios, los que lo buscan, lo obedecen, al final todo obra para bien. Y vemos el lado contrario también, que si nos separamos de Dios, pues todo va a salir mal, y lo vemos en la historia de Saúl. Por eso esta pieza que dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, embona con todo lo que hemos estado viendo de la cercanía y separación de Dios. Bueno, hasta aquí la clase, y si no hay más preguntas, entonces nosotros les vamos a hacer las preguntas a ustedes en la actividad. No sé si ya está lista por ahí la actividad, Peter. Yo lo ando haciendo. Ya casi. Perdón, Luis. Casi. Bueno, fíjense, qué bueno, porque justo este texto, seguro que ustedes lo han escuchado, este texto de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y está en varias porciones de la Biblia, está en Salmos, está en Pedro lo dijo Santiago, pero me gustaría que fuéramos a Santiago, a ver si alguien me ayuda a leer Santiago 4 del 6 al 8. Celina tiene su mano levantada, pero no sé si es porque no la bajó o porque quiere leer. A ver, ya bajó.
A ver si Fue alguien porque quiere. se me había olvidado bajarla, mis disculpas. Ah, ok, no, no te preocupes. Si alguien quiere ayudarme a leer, y si no, como, como última lección de esta pieza, lo leo para ustedes. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, o sea, al contrincante, a los deseos carnales, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí justamente está hablando esto de la cercanía que veníamos hablando. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La cita es Santiago 4 del 6 al 8. Y dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y no sé si alguien aquí se considere pecador, pero bueno, sin duda yo sí, y supongo que no seré el único, pero dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, nos está hablando y nos está exhortando para que nos sometamos a Dios y para que busquemos acercarnos a Él, y dice que Él se va a acercar a nosotros y que de esta forma también nos va a ayudar para que nuestros deseos carnales o el diablo huya de nosotros. Y bueno, nada más eso era lo que quería leer. Eh, Ahora sí, en cuanto nos diga Luis, pasamos a la actividad. Y si no está listo todavía, pues si alguien quiere compartir motivo de gratitud o quiere compartir algo que le haya venido a la mente por la clase, pues también es bienvenido. Eso lo quiero agregar, que digo, relacionado un poquito a la clase, ahorita van a ver por dónde va mi comentario, pero me acuerdo que cuando yo era niño y me contaban como las historias de Moisés, de David, de incluso hasta Jesús, ¿no? Cuando era niño, como que yo no tenía claro como la línea del tiempo. O sea, yo en mi cabeza decía, ¿por qué son esas historias y nunca me han contado cuando Moisés encontró a David? ¿Saben? Porque pues eran como historias así nada más, David y Goliat, y yo decía, ¿y Moisés dónde estaba, no? Yo creía que todas pasaban como juntitas. Y justamente, a mí la primera vez que leí ya con conciencia, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, me gustó mucho porque dije como, wow, o sea, aquí hay muchas de las historias que me contaron, pero ya vi que tan siquiera solo entre estas hay muchísimo tiempo y lugares diferentes y no sé, me gustó mucho. Entonces, que ya estemos en estos libros, como decía Fer, de los... ¿Cómo dijiste al principio, Fer, que se llamaban un solo libro? ¿Algo de Reyes? ¿O el reinado, Reina. ¿no? Ajá. Me, pues me gusta mucho que estemos en los libros del reinado. Y vienen cosas cool. Entonces, nada más quería dar ese dato curioso. Y ya, te agradezco, Fer, estuvo buena la clase. Concisa, al punto, pero muy completa. Y, y pues ya, eso es todo. Ahora sí que también tú nos avisas, Luis, a qué hora andas listo, ¿va? Ya, ya, ya. Ya puedo compartir, ¿verdad? Ah, claro. Ah, va. Vas, amigo. Ahí denme un segundo mientras vayan preparando su dispositivo para unas breves preguntas de lo que vimos ahorita. ¿Es Cafú? Ah, así es, así es.
Pero ahí está. Listo, ya pueden irse uniendo. Esperamos, esperamos. Vamos chicos, 2 minutitos más y iniciamos. Unos dos más, unos dos más. Bueno, si ya nadie más se va a unir, vamos a iniciar, ¿ok? Dice 3, dice 2. A ver, Gina, adelante, una mano levantada. No sé por qué me se escucha súper duro la música. No sé si soy yo solamente. Perdón, ¿puedes repetir? Es que se escucha como un poquito duro la música. Ah, ok, ya le bajé. Era para la sala de espera. Dale pues. Pues bueno, vamos a iniciar el Kahoot. 3, 2. Listo. 3, 2. Quiz, versículo lema. ¿Cuál es la cita de nuestro versículo lema? Es muy importante, chicos. Muy bien, primera de Pedro 1, 24 al 25. Hay algunos que se fueron ahí con la finta de primera de Juan o la de segunda de Pedro. Y muy bien, nadie puso tercera de Peter, Pedro. digo, Luis, Sí, ¿qué pasó, Cami? ¿puedes decir, o sea, lo que están los colores? Porque como estoy en el mismo diapositivo en el Kahoot y en la clase, y me salgo, no me deja ponerla. Ándale, pues, lo leo. A ver, vamos a ver el marcador. Ali y Melanie encabezando.
Pregunta número 2. Según la tradición, ¿quién escribió Samuel? Rojo, Saúl. Azul, Samuel. Amarillo, David. Verde, sacerdotes levitas. Muy bien. Samuel. Vamos a ver qué tal. La tabla, Judith asciende a primer lugar. Siguiente pregunta. Ordena el repaso de la historia de Israel. Rojo, pacto en Sinaí. Azul, entrada a la tierra prometida. Amarillo, salida de Egipto. Verde, jueces. Muy bien, la mayoría la tuvo bien, solo hay 2 errorcitos. Muy bien, no puede ser. Irving baja y sube Gina, José Andrés y Sharian. A ver, siguiente. ¿Qué significa Shmuel? Samuel. Significa favorito de Dios, escuchado por Dios, oído de Dios o el mensajero. Muy bien, escuchado por Dios. Irving recupera el podio y 3 jugadores acaban de tener una racha de 3 respuestas seguidas buenas. Muy bien, vamos a ver. Pregunta 5, estamos ya casi en la recta final. ¿Qué produce la separación de Dios? Filisteos, silencio, fiestas paganas o caos y destrucción. Muy bien, caos y destrucción. Siguiente pregunta, vamos a ver el marcador. Sube a cuarto puesto Celina. Muy bien, muy bien. Pregunta 6. Ordena el versículo. Rojo, los humildes. Azul, los soberbios. Oh, no puede ser. Falla mía ahí. Ah. Bueno, ahí no importa, chicos. Ahí todos ordenenla mal para que no haya algo raro en el, en el marcador. Ey, no sé por qué no se cambió, ¿eh? Yo lo había puesto bien, según yo, pero bueno. Son cosas que pasan. Creo que puedes ponerle ahí omitir para que se Ándale, le voy a salte. poner omitir. Bueno, sí te la pusieron bien hasta eso. Dios resiste a los soberbios y luego los soberbios, los humildes. Muy bien. Ahí yo creo que era suerte entre poner amarillo o azul, pero qué bueno que pusieron la mayoría amarillo. Yo puse azul Siguiente. primero, yo estoy la única. Ah, no puede ser. Igual Perdónenme, yo puse perdónenme. azul primero. Pero bueno, ahí siguen con sus puestos. Se pueden recuperar en esta. Pregunta 7 de 8. ¿Cuál fue uno de los mayores errores de Saúl? Rojo, ir a la guerra sin espada. Azul, no orar. Amarillo, jactarse de su astucia. Verde, matar a solo los toros. Muy bien. ¿Qué pasó? Me sacó el juego. Oh, a lo mejor ahí fue un problema de red. Jactarse de su astucia. Vamos, vamos, vamos. Ali y Melanie, una racha de 7 respuestas correctas seguidas. Muy bien. Y pregunta final. ¿Qué versículo era el anterior? El que ordenaron. El que ordenaron. El del puzzle. El que ordenaron.
El del puzzle. Muy bien. Santiago, 4 del 3 al 8. Ahorita fue el último que dijo Fer. Entonces aproveché a poner la última pregunta. Muy bien, vamos a ver los puestos. Recuerden, chicos, estas preguntas son como de repaso, de la clase, de detallitos, para que siempre estén bien atentos. Judith, tercero. 2, Gina, primero. Ya se veía venir. Ale y Melanie, muy bien. Felicidades, chicas, a Quedé en todos. 10º lugar. No te preocupes, Cami, para la otra será. Bueno, pues espero que les haya gustado la actividad. Pasamos de vuelta al estudio. Listo, chicos. Pues ahora sí que bien servidos y despedidos, chicos. Vámonos a prepararnos todavía. Hoy no, hoy sí tuvimos más tiempecito extra. Entonces vamos a, si quieren, a tener un desayunito rico, vayan a echarse una curruque con sus papis, aprovechen ahorita y digo, aprovechen ahorita porque en 45 minutos es la reunión mundial. Entonces, pues, insisto, despedidos y que tengan una bonita semana, chicos, ¿vale? Cualquier cosa estamos en comunicación. Que tengan un lindo Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, chicos. Nos vemos. Shabbat Shalom. Bye. Shabbat Shalom. Gracias, chao, shalom. Gracias, Shabbat Shalom.